por acompañarnos. Estamos en ADN, además de noticias, el periodístico de BTV. Hay un número importante de delincuentes que son famosos por sus nombres, por su apodo. Víctimas famosas seguramente las contamos con los dedos de una mano. Solemos tener más temor y preocupación por el delincuente que tristeza y empatía por la víctima después de un hecho delictivo. El Código del Proceso Penal vino a poner un poco de justicia en esas víctimas que están invisibilizadas y vamos a contribuir en este programa a un granito de arena para hablar un poco más de las víctimas de los delitos. Estamos con nuestro compañero Andrés Ojeda y con Magdalena Paladino de la oficina que se encarga de las víctimas en la Fiscalía, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿Cómo definirías el antes y el después del Código del Proceso Penal en cuanto a la víctima? Y bueno, fue un cambio radical, realmente. Lo trae el Código en muchos de sus artículos y en toda la implementación en estos años que venimos trabajando, en este año y medio que venimos trabajando, ha sido un cambio fundamental, revolucionario y radical, como ya dije, para la víctima. Lo trae en lo que tiene que ver con muchos derechos que adquieren las víctimas a partir de este nuevo Código de Proceso Penal y luego en la implementación concreta, en lo que se ha venido trabajando con las víctimas, la naturaleza de la propia participación y el tránsito que la víctima tiene por el proceso penal es bien diferente al anterior. Adquieren protagonismo, tienen derechos, tienen posibilidades de hacerse oír, de dar su opinión, de aportar prueba, de oponerse a determinadas decisiones que tome el fiscal. El cambio es radical. Solemos pensar que detrás de cada hecho delictivo hay una víctima, ¿no? Y siempre cuento una anécdota, y es que mi hijo tiene 9 años ahora, el año pasado, no recuerdo si tenía 7 años, estaba arriba del auto y a 50 metros hubo una rapiña con un tiroteo en la calle. Durante meses revolvía sobre el episodio, ¿verdad? Sí. Y cuando pasaba cerca, ni que hablar, lo recordaba, ¿no? Me imagino lo que debía ser las personas, todas las personas que estaban adentro de ese comercio en ese momento, ¿no? ¿El código, digamos, pone un límite a la definición de la víctima o es amplio en ese sentido? O sea, ¿hay capacidad para aquellas víctimas, digamos, que no son primarias, ¿no? Que no es el asesinado, sino quien estaba parado al lado, digamos, ¿no? ¿Lo contempla? Mira, la unidad que nosotros creamos en la Fiscalía, específicamente de la mano, digamos, del nacimiento del nuevo código, prevé la atención y protección tanto a las víctimas como a los testigos. El código lo que define es que víctima es toda aquella persona que fue ofendida por el delito. Si bien puede parecer en principio restrictivo, es amplio en el sentido de, siguiendo el ejemplo de tu hijo, quizá el ser ofendido es una calidad cualitativa que a veces se ve por la positiva y a veces se ve por la negativa. Muchas veces acompañamos situaciones de personas que siendo víctimas no se sienten víctimas. Y parte de nuestro trabajo, habiendo una denuncia por supuesto de por medio, es trabajar en ese sentir, en esa elaboración, por decirlo de algún modo, que permite que la persona pueda asumirse como víctima de un determinado delito. Andrés. ¿Qué pasa con lo jurídico en todo esto? Porque el código vino a cambiar un montón de cosas y a veces, con relación a esto y otras tantas, pero nos gusta discutir siempre como si viniéramos a un repollo, ¿no? Eso es lo común cuando uno está en la calle, juzga como si antes de esto era la nada y aparecimos a la vida desde un repollo con el código. Con lo que tiene que ver con la víctima, lo que se ha dicho siempre es que es la persona que es justamente la parte final de ese verbo del delito, ¿verdad? Entonces, en el homicidio la víctima es el muerto y en el delito de cualquier delito de propiedad la víctima es la que le ofendieron la propiedad. Yo creo que en lo que tiene que ver con el rol legal de la víctima que le prevé el código de participación directa en un proceso, sí de repente estaría acotado a las personas que son víctimas directas. Pero creo que en el apoyo que la Fiscalía puede dar desde un plano no tan jurídico y más humano, social, psicológico y de trabajadores sociales y demás, podría englobar
a todas las personas que están ofendidas secundariamente. O sea, Y de yo hecho lo engloba. no me imagino, justamente, no me imagino de repente a personas secundarias participando en una audiencia como víctimas, oponiéndose a una decisión, pero sí me las imagino contempladas por el sistema como personas que existen y que en alguna medida tomaron una consecuencia de un hecho delictivo. Antes, la víctima no estaba ni siquiera contemplada formalmente en una ley. El único rol concreto que tenía la víctima eran los delitos de instancia de parte. ¿Qué quiere decir eso? En aquellos delitos en que si la víctima no pedía su persecución, el Estado no podía perseguirlos. La mayoría de regla son perseguibles de oficio, quiere decir que el Estado los persigue, quiera la víctima o no. Pero esos, algunos en particular, la violación, las lesiones simples, solo si la víctima quería, bueno, sigamos para adelante. Si decía, no sigamos, ahí se terminaba. Esa era la única pseudo contemplación que tenía la víctima del código anterior. Hoy es un humano que existe. Es increíble, ¿no? Cómo las sociedades van Es así. madurando, ¿no? Porque vos decís, no, a mí muy repollo, pero miramos la situación para atrás y decimos, qué poca empatía, ¿no? Que teníamos como sociedad, Pasa que esto... que el aspecto más sensible del episodio delictivo... Yo no quiero aburrir, pero a cuenta de capaz de ahondarlo más durante el programa, el modelo de derecho penal clásico, que ha ido migrando con el tiempo, parte de una base de que el que persigue los delitos es el Estado. Entonces, el ofendido en los delitos es la sociedad y la que lo persigue es la sociedad. Y la víctima es una víctima puntual en una sociedad ofendida. Entonces, esa víctima tiene un plan secundario porque el Estado le expropia el conflicto, se lo saca y lo resuelve en nombre de la sociedad. Entonces, ¿en qué está el mundo hoy en materia de discusión de esto? En el miedo de no pasarse para el otro lado. De que el elemento privado, de que el rol de la víctima no le quite lugar al Estado. Entonces, y te dejo dos preguntas que te van a dejar toda la polémica. ¿Cuánto podemos negociar con la víctima? ¿Cuánto puede la víctima decidir sobre el castigo de su agresor? ¿Cuánto vale de que si yo elijo cobrar plata y que no vaya preso, se indigne todo el resto? Tremendo tema. Bueno, Sí. Marina, para digamos, a veces nos metemos en lo más complejo y la información más valiosa, que es aquella que le ayuda a la gente a tomar decisiones, queda en un segundo plano. La mayor parte de los delitos o de las situaciones violentas en general lo viven la gente más pobre, ¿verdad? Que no tiene posibilidad de pagar un psicólogo. ¿Cómo aquella persona que se siente víctima en cualquier circunstancia, cómo hace para llegar a la unidad de víctimas de la Fiscalía? Mira, la unidad, como te comentaba unos minutos antes, trabaja con víctimas y con testigos. Y si bien en una primera instancia, podríamos decir, por estar conformada por trabajadores sociales y psicólogos en su gran mayoría, puede parecer prejuiciosamente que nos dedicamos solo a determinados delitos y a determinado sector de la población, la unidad está mandatada para trabajar con todas las víctimas de todos los delitos, como titular. En concreto, cómo llegan a nosotros, tenemos y tienen diferentes vías. Nuestro principal fuente de derivación son los propios equipos fiscales de todo el país. Son ellos quienes, detectando una determinada situación, una persona vulnerable, un grupo familiar vulnerable, sienten o perciben que necesitan un apoyo concreto de un profesional del área psicosocial, nos convocan para trabajar. Eso es una fuente de derivación. Otra fuente en que nos llegan, como me preguntabas, tiene que ver con gente que se entera, que siendo víctima, teniendo una denuncia en curso, se entera de que hay una posibilidad de que además de ser recibida por el fiscal o de tener este proceso en espera, se entera que tiene una unidad a la que puede recurrir y nos llaman directamente. ¿Qué número? Hay un número aquí en Montevideo que es el 1985-1259. 1985-1259. Exacto. Y en el interior les pedimos que se remitan a todas las fiscalías del interior, que cada fiscalía tiene su nombre. Madrina, no obstante, sí, perdón, sí. Si hay una persona que está escuchando en el interior y no sabe dónde está su fiscalía, llama a ese número y nosotras, por supuesto, que la vamos a dirigir a la fiscalía que le corresponda. Y una última cosa con respecto a cómo nos llegan las situaciones. Hay muchos equipos técnicos de
de mano del Estado o privados que hacen trabajo lo que nosotros llamamos en territorio, que trabajan con familias, en escuelas, hay ETAF, hay CAIF, todos los programas que tiene el MIDES, mucha gente que trabaja, que sabe de situaciones de presunción delictiva, que acompañan determinadas denuncias y por ellos y con ellos también nos llegan muchas situaciones. Nosotros lo que siempre hacemos, y es una prerrogativa que tenemos y de la que no nos apartamos, nuestro trabajo no es un trabajo en paralelo al equipo fiscal. Nuestro trabajo es con el equipo fiscal. Nos llegue de donde nos llegue el pedido de intervención, nosotros siempre nos remitimos a lo que tiene el fiscal en su acervo, en su carpeta, porque eso para nosotros es importante. No somos una unidad de atención psicosocial. Y viceversa, porque yo te iba a preguntar, Exacto. ¿no? O sea, cuando la víctima es interrogada por un testigo, es interrogado por un policía, digamos, ¿no? O por el fiscal, se puede sentir violentado. Capaz que ustedes, con psicólogos, pueden sacar una declaración mejor desde un testigo, Mira, colaborar nosotros, con la investigación, exacto, ¿no? Nosotros podemos trabajar, y de hecho trabajamos, digo podemos porque está dentro de nuestras potestades, desde el minuto cero, o sea, desde el momento en que la persona hace una denuncia, que impacta, digamos, esa noticia en la fiscalía, y hay un fiscal que toma conocimiento de eso y por lo que lee del parte policial puede avisorar que puede haber una situación para ser acompañada. Y nos pide que acompañemos esa primera toma de declaración, esa primera toma de contacto entre el fiscal, el equipo fiscal y la víctima. Nosotros ahí lo que hacemos siempre, lo repito porque es súper importante para nosotros, nos ponemos de acuerdo con el fiscal, qué es lo que espera de la unidad de víctimas. Si espera, como vos bien decís, que lo ayudemos en la toma de declaración, que acompañemos a la víctima en ese momento, porque es cierto que hay determinadas personas, por sus características, por su condición, por su historia, que vienen, como vos decías, medio achicadas, o por el delito que sufrieron, que se sienten intimidadas, que están con miedo, con vergüenza, con determinadas cuestiones. Entonces es verdad que los profesionales del área psicosocial tenemos cierta experticia en cómo preguntar de un modo más empático, más amigable, de poder llegar a determinada información que es sustancial para el fiscal y que el tránsito, digamos, para la persona no sea traumático, no sea un elemento que le aporte más daño o más dolor. Andrés, nos vamos a una tanda y después, o es sobre este tema en particular. No, pero corto en realidad, pero sí. lo vemos después, no hay ningún problema. Sí. Bueno, nos vamos a la tanda. Cuando volvamos vamos a ponerle algunas cifras a la violencia.